Hola, bienvenidos a su canal de Asesorías de Prexu. Soy la maestra Nancy, egresada de la Facultad de Ciencias Químicas. Vamos a utilizar en esta sesión nuestro libro de temas selectos de química. Vamos a realizar el tema de óxido reducción. Nos vamos a ubicar en la página 118. Vamos a resolver el ejercicio número 2, que nos dice: determina el número de oxidación de cada uno de los elementos que participan en la siguiente reacción y contesta lo que se te pide. Hay que analizar la reacción y vamos a contestar cuál es el átomo que se oxida, cuál es el átomo que se reduce, ¿sí? Y nos piden específicamente algunos números de oxidación de los elementos que participan. Primer paso siempre, determinar el número de oxidación de las sustancias que participan en la reacción química. Tengo un compuesto, no tengo ningún elemento libre en él, entonces tenemos reglas que me dice, por ejemplo, para el hidrógeno. Tengo regla para el hidrógeno que me dice que siempre o casi siempre su número de oxidación es de más 1. Entonces ya determinamos el número de oxidación del hidrógeno. Azufre lo determinamos por diferencia. ¿Cómo por diferencia? Con la regla que me dice que la suma de los números de oxidación me debe de dar 0 para un compuesto que esté neutro. Tengo dos átomos de hidrógeno y cada átomo de hidrógeno trabaja con una carga de más 1. Tengo dos cargas positivas en total. ¿Cuál es la carga que debe de tener el azufre para que me pueda dar 0 esta suma? Tiene que estar trabajando con un signo negativo de menos 2. Para que más 2 menos 2 me dé 0. Entonces el azufre está trabajando con un menos 2. El oxígeno, tenemos una regla que nos dice que siempre su número de oxidación es de menos 2, siempre que esté como un óxido, siempre que esté combinado con otro elemento. Pero si yo tengo oxígeno solito, es un elemento libre y entonces su número de oxidación va a ser 0. Tenemos ahora aquí dióxido de azufre. Dióxido de azufre, aquí ahora sí el oxígeno ya no está solito, está combinado y su número de oxidación siempre es menos 2. ¿Cuál o qué número de oxidación va a tener ahora el azufre aquí como un óxido? Vamos a comprobarlo con la regla que me dice que la suma de los números de oxidación de un compuesto me debe de dar 0. 2 por menos 2 me da menos 4. ¿Cuántas cargas positivas debemos de tener entonces en el azufre para que la suma me dé 0? Debemos de tener más 4. Entonces le colocamos aquí un más 4. Y en el agua está bien fácil porque tengo regla para el oxígeno y tengo regla para el hidrógeno, más 1 y menos 2. Ya tenemos todos los números de oxidación. Ahora vamos a ver quiénes cambiaron número de oxidación. Vamos a anotarlo en el azufre, que cambió de menos 2 a más 4, y en el oxígeno, que cambió de 0 a menos 2. Colocamos azufre, cambió de menos 2 a más 4. Y el oxígeno, que cambió de 0 a oxígeno menos 2. De menos 2 hasta 4. ¿Qué está sucediendo con el número de oxidación? Aumenta. De 0 a menos 2. ¿Qué está sucediendo con el número de oxidación? Disminuye. Siempre tenemos uno que aumenta y uno que disminuye. Solamente dos elementos que cambien su número de oxidación. El que aumenta es aquel elemento que sufre la oxidación. El que disminuye es aquel elemento que se reduce. Recuerden que también podemos tener una pequeña clave para determinar este análisis. Aumenta es vocal, A o es vocal. Entonces dice que vocal va con vocal. Disminuye, la D es una consonante, la R también es una consonante. Entonces se dice que la consonante va con la consonante. Entonces ya tenemos quién se oxida y quién se reduce. Podemos seguir para dar más respuestas, ¿sí? El que se oxida es aquel elemento que pierde electrones. El que se reduce va a ser aquel elemento que gana electrones. Si fuera necesario escribir correctamente las semireacciones, pues tendríamos entonces que colocar cuántos pierde el azufre, cuántos gana el oxígeno. ¿Qué más podemos seguir analizando? Que el elemento que se oxida es el agente reductor. El elemento que se reduce es el agente
oxidar. Entonces, en base a todo este análisis que estamos realizando, ya podemos ir dando respuesta a cada uno de los incisos. En el inciso A nos piden el átomo que se oxida. ¿Dónde está mi palabra de mi análisis oxidación? Aquí. ¿Y quién es el que se está oxidando? El azufre. El azufre del ácido sulfídrico. Entonces vamos a poner que el azufre se oxida. El azufre -2 específicamente. El azufre -2 es el que se oxida. La siguiente pregunta, el inciso B, me dice el átomo que se reduce. ¿Cuál dijimos que es el átomo que se reduce? Reduce, aquí está mi análisis. ¿Y quién fue? El oxígeno. El oxígeno que está tal cual en mi reacción como oxígeno elemental en su forma diatómica. Entonces, el átomo que se reduce es el oxígeno. El inciso C me dice el número de oxidación del azufre en el ácido sulfídrico. Ya lo habíamos nosotros determinado, el número de oxidación del azufre era de -2. Lo habíamos hecho con la regla que nos dice que la suma de los números de oxidación en un compuesto me debe de dar 0. Al nosotros conocer la regla de que el hidrógeno generalmente trabaja con +1, deducimos que por lo tanto el azufre debe estar trabajando con una carga de -2. Entonces el número de oxidación del azufre en el ácido sulfídrico es de -2. Y el número de oxidación, otra vez del azufre, pero ahora en el dióxido de azufre. Eso también lo habíamos nosotros determinado cuando determinamos los números de oxidación. Dijimos que tenemos una regla para el oxígeno, que siempre que esté combinado va a ser -2. Y por la regla de la diferencia, que me debe de dar 0, determinamos que por lo tanto el azufre debe estar trabajando con 4 cargas positivas. Entonces el número de oxidación del azufre en el dióxido de azufre es +4. Y esa era la última preguntita relacionada con esta misma reacción química del ejercicio 2 de la etapa número 3 de nuestro libro. Con eso terminamos esta sesión. Si te gustó el video, regálanos un like, comparte y suscríbete para seguir generando más contenido. Muchas gracias.